El mecanismo de una reacción química es una descripción detallada, paso a paso, de la forma en que los reactivos se transforman en los productos. La descripción tiene que incluir los movimientos de los electrones que producen la ruptura y la formación de nuevos enlaces y además las relaciones espaciales entre los átomos durante estas transformaciones. Al no poder determinar experimentalmente cada detalle del proceso, porque los químicos no podemos observar las moléculas ni ver cómo se mueven los electrones o se cambian de lugar los átomos, un mecanismo nunca va a quedar demostrado completamente. Pero a menudo es posible concebir más de un camino distinto para una misma transformación, una misma reacción química, y entre todos esos caminos lo que se hace es elegir el mecanismo más razonable que sea consistente con los datos experimentales que se tengan disponibles. Antes de continuar analizando los mecanismos de reacción, vamos a introducir un par de conceptos, que es la forma en que los reactivos se clasifican de acuerdo a su carácter electrónico. Los que son ricos en electrones se denominan reactivos nucleófilos, que quiere decir que son atraídos por los núcleos. Recuerden que los núcleos tienen carga eléctrica positiva. Estos reactivos son ricos en electrones y por lo tanto, carga negativa, van a ser atraídos por la zona positiva. Y los reactivos que son electrón deficientes, o sea que tienen deficiencia de electrones, se denominan reactivos electrófilos, es decir, que son atraídos por los electrones. Durante el proceso de formación de un enlace, un nucleófilo, que se puede representar con la NU y dos puntitos que representan los dos electrones, comparte un par electrónico, ese par electrónico que tenía, con un electrófilo que se representa con la letra E. Los nucleófilos son bases de Lewis y los electrófilos son ácidos de Lewis. Por lo tanto, podría describirse cualquier reacción química orgánica hablando de acidez y de basicidad de Lewis. Pero lo habitual no es eso, sino que es referirse a las reacciones sobre átomos de carbono como electrofilia o nucleofilia y se reservan los términos acidez y basicidad para las reacciones con el protón. Este es el motivo por el cual las reacciones que clasificamos como reacciones de adición, de sustitución y de eliminación también se relacionan con el carácter nucleofílico o electrofílico del reactivo. Nos encontramos entonces, por ejemplo, con reacciones de adición nucleofílica o con sustituciones electrofílicas. El objetivo de la clasificación y del mecanismo es explicar, predecir y correlacionar el curso de las reacciones orgánicas. Por ejemplo, se cree que el mecanismo de muchas reacciones de sustitución nucleofílica es un proceso que se da en dos pasos, en el que el grupo saliente se marcha primero con sus electrones, que eran electrones enlazantes, y forman un carbocatión sobre el que luego se adiciona el nucleófilo. Otro mecanismo generalmente aceptado para la sustitución nucleofílica sobre un átomo de carbono saturado representa el transcurso simultáneo de los procesos de formación del nuevo enlace por parte del nucleófilo y la ruptura del enlace con el grupo saliente. Es decir, todo se da en un solo paso, sin formación de ningún compuesto o especie intermedia. Cuando se consideran aspectos cinéticos, o sea, de velocidad de las reacciones, estos dos mecanismos que recién vimos se denominan sustitución nucleofílica unimolecular y la otra, sustitución nucleofílica bimolecular. Esto alude a cuántos son los reactivos cuya concentración influye en la velocidad de la reacción. En un mecanismo SN1, o sea, sustitución nucleofílica unimolecular, el nucleófilo no interviene en el paso que controla esa velocidad de reacción. Por lo tanto, la reacción es de primer orden, es decir, la velocidad se va a calcular como una constante por la concentración del sustrato, nada más. En un mecanismo SN2, o sea, un mecanismo de sustitución nucleofílica bimolecular, la velocidad de reacción sí va a depender de las concentraciones del electrófilo y del nucleófilo, de ambos. Por lo tanto, la cinética va a ser de segundo orden, es decir, la velocidad se va a calcular como una constante por la concentración de ambos, del sustrato y del nucleófilo. Veamos por último la sustitución electrófila aromática. La sustitución electrófila sobre un anillo aromático, que recuerden que es
una cadena carbonada que forma un anillo, pero a su vez tiene insaturaciones conjugadas, tiene semejanza o cierta semejanza con las adiciones electrófilas, porque el primer paso en ambas es la adición de un electrófilo a un carbono insaturado de la sustancia reaccionante. Pero la semejanza va hasta ahí, se termina ahí, pues el carbocatión formado a partir del alqueno adiciona generalmente un nucleófilo. Pero el intermedio generado a partir del sustrato aromático cede un catión a algún nucleófilo presente en el medio, formándose ese producto de sustitución. Si tuviera lugar la adición sobre el anillo bencénico en vez de la sustitución, se perdería una gran cantidad de energía porque se perdería esa energía de resonancia del anillo aromático y eso no es lo que sucede. Esto demuestra el papel súper relevante de la aromaticidad sobre el mecanismo de la reacción química y hay que tenerlo siempre presente a la hora de elaborar o proponer un mecanismo de reacción.